Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, hablando de equipos y comunidades de alto desempeño. Yo sé que muchos de nosotros que estamos aquí trabajamos a lo mejor en alguna empresa, como es mi caso, y bueno, además tenemos la oportunidad también de ser parte activa en las diferentes organizaciones en las que participamos. Denme nada más un segundo para validar que todo esté funcionando correctamente en el grupo de Empodérate Tú Puedes. Y bueno, aprovecho este momento para darle las gracias a Adriana, sí, ya veo, para darle las gracias a Adriana por haberme invitado para platicar un poquito sobre mi trabajo cotidiano. Como ustedes saben, bueno, si es que ya me han visto, probablemente algunos de ustedes me han visto, hago mucho trabajo acerca de coaching. En un momento más les voy a hablar brevemente de las otras cosas que hago, pero mi trabajo, digámoslo así, de lunes a viernes de 9 a 5, es alrededor de ayudar a los líderes a formar equipos de alto desempeño. Y la verdad es que esto funciona, como les decía, tanto para organizaciones, empresas, o así como comunidades en línea, que pudiera ser el caso de algunos de nosotros. Brevemente les platico, tengo una formación en recursos humanos, participé por ahí unos 13 años en una organización muy grande. FEMSA es probablemente la organización de bebidas más grande de América Latina. Estuve en diferentes áreas, básicamente en el área relacionada a efectividad organizacional, eficiencia operativa, desarrollo organizacional, y después por ahí pasé a desarrollo organizacional en Panasonic. Perdón, estuve solamente un año ahí, estábamos en transición. Y nos vinimos a Montreal con la familia, mi esposo, mi hija y yo. Estuve por ahí unos años trabajando como especialista en el área de capacitación, ayudando a Monster a llegar a los mercados emergentes. Y después tuve la oportunidad de servir como gerente de servicio premium y de aprendizaje y desarrollo, o capacitación y desarrollo. Tuve por ahí la oportunidad también de hacer una maestría en intervención en sistemas humanos, que es básicamente ayudar a las personas a facilitar procesos en grupo. Y desde entonces me desempeño por mi cuenta como facilitadora, coach y consultora. Las marcas que manejo para diferentes proyectos, porque obviamente como inmigrante uno tiene de pronto diferentes necesidades, diferentes mercados, diferentes clientes, son Marcela Urteaga para el coaching que hago en inglés, Elephant Whisperer, que es una campaña que ya tomó, digámoslo así, vida propia. Surgió de mi empresa de consultoría, una sociedad que tengo con mi esposo. Y bueno, ahora básicamente es Elephant Whisperer. La intención es ayudar a los líderes a hablar y a tratar con el elefante en la habitación, que es como se dice aquí en inglés, the elephant in the room, que son esas cosas que de pronto no queremos hablar, esas cosas que se vuelven complicadas, difíciles, y que se van integrando a ser parte de la cultura organizacional hasta que complican la vida de tal manera que esto se vuelve prácticamente imposible de operar, o se vuelve algo que la organización arrastra por mucho tiempo. Y mi tercera marca, que es algo que acabo de lanzar, francamente, este verano, separé toda la parte de coaching y toda la parte de cursos que estaba dando como desarrollo personal en una comunidad aparte. Es una comunidad de personas que buscan el éxito. Esto es en español. Y bueno, en ese momento estoy en este lanzamiento de diferentes programas que tengo. Entonces, básicamente, pues llevo probablemente desde 1992, 93, desde que estaba en la preparatoria, facilitando grupos, ayudando a diferentes organizaciones. En ese entonces, una organización comunitaria sin fines de lucro asociada a una organización religiosa. Desde entonces empecé a facilitar mis primeros grupos. Y esto es algo que me ha mantenido, como les digo, cautivada. A partir del 2000 estuve por ahí empezando a facilitar diferentes capacitaciones. Tuve la oportunidad de formarme como instructora. Aprendí obviamente pues muchos de estos temas relacionados al desarrollo de los ejecutivos, al desarrollo de los equipos, y últimamente, bueno, me he especializado en este tema de ayudar a los equipos de alto desempeño, y me he especializado porque bueno, desde el 2000
15 aproximadamente, 14, 15, comencé a aprender también un área que, digámoslo así, es como que un subtema del desarrollo organizacional, que es a su vez un subtema de recursos humanos. Ahora me empecé a enfocar en lo que es el diseño organizacional, que tiene que ver en el cómo estructuramos las organizaciones para que nos ayuden y para que trabajen de manera eficiente y efectiva. Entonces, bueno, de entrada les pido una disculpa por algunas titubeos que van a escuchar. Normalmente este tema lo doy solamente en inglés. Esta es la primera vez que hablo en español sobre este tema en muchos, muchos, muchos años, en aproximadamente 15. Y por otro lado, tuve un ligero problema técnico con mi presentación, lo que hizo que tuviera que armarla de nuevo en 15 minutos con una traducción muy básica. Entonces, por eso los logotipos de pronto como que pierden calidad y se ve así demasiado, demasiado sencilla. Entonces, esto es, bueno, básicamente es gajes del oficio. No sé exactamente dónde está esta presentación porque estoy metida en varios proyectos en este momento. De momento, como les comento, trabajo para la Universidad de York, con un rol dual, uno de ellos en cuestiones de gestión del cambio y otro relacionado al desarrollo organizacional, ayudando a la organización a cimentar una nueva marca o una marca refinada, digámoslo así, para atender mejor a nuestros clientes y mejorar la experiencia del empleado. Entonces, básicamente hoy les voy a hablar, como les digo, de equipos y comunidades de alto desempeño. ¿Por qué? Porque el tema de cultura me parece un tema sumamente importante, sobre todo para las personas que trabajamos con grupos en línea. Esto es algo que se vuelve todavía más difícil, más complicado de lidiar. Dice por ahí Edgar Schein que cuando se trata de cultura te quedas con lo que te conformas. Es decir, lo que permitas que suceda, lo que permitas que se quede, a lo que le dices está bien, sí, no hay problema, eso es lo que resulta. Y la organización, cualquiera que ella sea, puede ser, como les digo, una comunidad en línea, se va formando de esa manera, se va autocimentando, se va autoguiando, y esos valores que a lo mejor tú tenías como fundador se van quedando. Entonces, ambas cosas, a final de cuentas, yo creo que un equipo de alto desempeño debe funcionar, obviamente, con la diferencia de que un equipo de alto desempeño en una organización pudiera estar o no relacionado a la producción de resultados y a la generación de ganancia. Creo que los equipos de alto desempeño son también como las comunidades, son como las tribus en línea que tenemos muchos de nosotros. Entonces, si tú facilitas una organización de este tipo o si eres supervisor, gerente, director, estás trabajando con equipos de alto desempeño, esta plática es para ti. Como te digo, tengo aproximadamente unos 20 años de experiencia en estos temas de desarrollo organizacional y en los últimos años me he puesto a conjuntar un mapa que te va a interesar. Entonces, hoy brevemente voy a hablarles de la importancia de la cultura organizacional, qué es lo que los equipos necesitan para triunfar y cómo construir equipos de alto desempeño o comunidades de alto desempeño. Obviamente, como les digo, pues hay una pequeña diferencia cuando estamos hablando de una comunidad que no es una empresa, que no es una organización, que no trabaja junta, pero que sin embargo posee una estructura, posee una cultura, posee misión, visión y valores, si es que el fundador los ha hecho explícitos. Y con esto, bueno, obviamente las personas tienen una experiencia al respecto. Entonces, bueno, antes de empezar, les voy a mostrar por aquí un video que me encanta. Mi idea original que tenía por ahí eran un poquito más de slides sobre los Minions, que tienen por ahí una versión muy interesante, muy amena. Oh, perdón, déjenme, traigo primero el sonido y ahora sí. Esto es pues obviamente para reflexionar la importancia de la colaboración y el liderazgo. Ok, pivotara.
Ok, bueno, esto fue proporcionado o este material fue tomado, como ustedes se pueden imaginar, eh, de la película de los Minions. Me parece que es la película probablemente número 3 o es un teaser de esta película. Y bueno, es una película que me parece nos permite reflexionar mucho acerca de lo que pasa. Si ustedes no han visto esta película, y les recomiendo que la vean, Despicable Me 3, hay por ahí un momento en el que los Minions, que es esta comunidad que adoptó a Gru. Gru es un villano. Esta es una comunidad que se pone realmente a la defensiva cuando perciben que su líder, que es Gru, comienza a hacer algo totalmente diferente, totalmente poco alineado a las expectativas que ellos tienen. Y se van por ahí, van a otra parte, se marchan de la organización, digámoslo así, es un gran grupo, y en algún momento algunos de los Minions tienen oportunidad de reflexionar las cosas que Gru, el jefe o el villano, les aportó y cómo se van ellos adaptando, digámoslo así, a las diferentes cosas, a los diferentes cambios, cómo él se preocupa por ellos, cómo tiene un impacto, digámoslo así, la parte de las habilidades personales, las soft skills, que a veces se nos olvida. Entonces, yo sé que ya con esto perdí a algunas personas que probablemente digan, ¿por qué dibujos animados? Pero creo que hay una gran oportunidad aquí que tenemos para hablar de la importancia de esa cultura. La cultura organizacional es lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es algo que hemos definido y como les digo, los miembros y los organizadores de diferentes grupos en línea, tenemos una visión, tenemos algo que tiene que lograrse para que nosotros seamos felices, para que estemos involucrados, para que seamos parte de. Esta cultura es justamente ese pegamento que va a estar sosteniendo, digámoslo así, los diferentes elementos del equipo. En este clip que vimos, vemos cómo es una cultura colaborativa, vemos la típica pirámide donde la persona o el minion que está arriba es el que tiene en este caso las herramientas, el poder, es el que está hablando, es el que está integrando a todos los demás. Se van integrando más minions para ayudarlo a acercarse al objetivo. Obviamente se dan cuenta que tienen que empezar a girar porque si no, no van a alcanzar, les falta un poquito. Y en estos giros, en este proceso, pierden también un poco el control y bueno, pues rompen el foco, lo cual causa no solamente la risa de otros, sino los causa básicamente fallar en la consecución de resultados. Entonces, como se pueden dar cuenta, una cultura que está alineada a temas jerárquicos, que está alineada a formaciones donde una sola persona decide qué es lo que se tiene que hacer, pueden llegar a conseguir resultados definitivamente, pero el involucramiento de las personas en el resto de este proceso puede obviamente no ser lo mejor, no puede ser lo más efectivo. Entonces, hoy les voy a hablar y en un momento más les voy a compartir este mapa que yo creé. Hoy les voy a hablar de cómo hacer, cuáles son esos elementos clave, tanto organizacionales o no organizacionales, que puedan ayudarnos a llegar cada vez más cerca de cambiar ese foco. Y bueno, básicamente, como les digo, creo yo que el rol de líder es algo muy importante para lograr la consecución de esos resultados. Y a ustedes, si es que son emprendedores, y asumo que muchos de ustedes lo serán, es sumamente importante que entendamos que nosotros como emprendedores tenemos una idea de por qué estamos empezando nuestro negocio. Sabemos que queremos lograr algo, sabemos que hay una visión, hay un sueño, y queremos, obviamente, que nuestros valores se vean reflejados en lo que hacemos, en nuestra marca, en nuestros productos, en nuestros procesos, en nuestra comunidad, si lo que somos es facilitadores de una comunidad virtual. Y al ir creciendo nuestro equipo, al ir contratando más gente o al ir integrando más gente a nuestra comunidad virtual, una de las cosas que notamos normalmente es que nuestra marca empieza a diluirse. Y nuestra idea, nuestra marca son generalmente nuestros valores, nuestra misión, nuestra visión.
esa idea se empieza a perder un poco y se vuelve algo así como un concepto mítico. Pensamos en lo que esa persona, el fundador, hubiera querido, y sin embargo se diluye de tal manera que la interpretación lleva a la gente a un camino totalmente diferente. Al final del día creo yo, es responsabilidad del líder formar a su equipo con la cultura que deseamos mantener. El líder, ya seas tú mismo o la gente que estás contratando. Si eres facilitador de una comunidad, por ejemplo, yo en este momento, mi comunidad de Kaironautas está creciendo bastante, entonces ya estoy ahora tratando de incorporar más personas a mi equipo, por decirlo así, aún y que no son personas que tengan un contrato. Cada persona tiene un rol en la comunidad, y ahora tengo que prestar atención también a que la idea, esa misión, esos valores, esos objetivos que tenemos, sea algo que se siga sosteniendo. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que llegar a un lugar, tener la expectativa de un comportamiento, de un valor, pensar que el grupo está haciendo algo para cumplir con nuestros objetivos personales, y darnos cuenta de que no es así. Entonces, sin más rollo, déjenme pasar un poquito aquí a los bloques, fue como decidí llamarlos. Son los bloques que construyen los equipos de alto desempeño. Y de nuevo, hay que recordar que puede ser diferente el concepto de una comunidad, en el sentido de que la comunidad no tiene, no persigue un resultado en función de productos o servicios concretos, sino tiene una afinidad, provee una experiencia a la persona que es miembro de la comunidad. No es el cliente, pero podría considerarse así. Y esto, bueno, es lo que nos hace regresar o no regresar. Entonces, equipos y comunidades, ambas, como les digo, creo yo, están directamente relacionadas. El primer elemento, y como les digo, bueno, puede ser que no haya terminado de traducir propiamente esto porque lo tengo en inglés. El primer elemento para mí es el por qué. Ese por qué es el corazón de las cosas, es lo que nos hace levantarnos en la mañana y decir, y poner una sonrisa en nuestra cara y decir, sí, sí quiero ser parte de, si quiero ir a este lugar, si quiero, por ejemplo, checar ese grupo en Facebook, si quiero ir a la iglesia, a misa, porque es una comunidad de personas que siento afines, o si quiero ir a trabajar. Esta misión es algo que, y en un momento más les voy a ir hablando de no solamente de los elementos, sino de la importancia, así como del cómo llegar ahí. Esta misión es básicamente el decir el por qué existe. Yo puedo decir, por ejemplo, mi grupo de Elephant Whisperer no es una comunidad todavía, eso probablemente va a suceder el año que entra, pero mi idea es formar un grupo de personas que, como yo, son capaces, son agentes de cambio, son capaces de hablar de ese elefante en la habitación. Si tengo tiempo, en un momento más les hablaré de eso. Pero básicamente, si yo lo que quiero es tener un grupo de personas que son capaces de hablar de este tema, esa va a ser la misión. Ayudar a las organizaciones, a las comunidades, a los equipos a tener un Elephant Whisperer ahí. Luego, ¿cuál es la visión? La visión es algo concreto. La visión es algo que puedo ponerle características muy específicas. Así como las SMART Goals, puedo decir, mi visión es tener, no sé, 500 personas que sean parte de esta comunidad de Elephant Whisperers, que son personas que pueden facilitar conversaciones difíciles en los equipos de trabajo. Y después de eso tengo que tener valores muy concretos, específicamente en este tipo de trabajo donde uno facilita a través de su interacción, uno facilita las conversaciones difíciles. Entonces, en nuestro caso, estamos hablando de que somos, por ejemplo, personas que buscan la justicia, que buscan la equidad, que buscan la innovación, el ayudar a las personas a encontrar formas de disentir que permitan a la organización crecer, etcétera. Es una serie de valores, a lo mejor de 3 a 5 conceptos que vamos a hablar y vamos a decir, esto es lo que yo quiero que todas las personas que sean parte de consideren, sean afines, se vivan diariamente. Ese es nuestra brújula interna. Nuestra brújula interna es la que dice,
como les digo, si yo voy a trabajar con mi equipo, nos dice cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos a los demás. Pero hay un concepto aquí que también es la parte externa. Hay dos elementos que tenemos que prestar muchísima atención. La experiencia del cliente, que es básicamente lo que yo deseo que mi cliente viva o que los miembros de mi comunidad, por ejemplo, que son también mis clientes, es lo que yo deseo que ellos vivan, la experiencia que ellos tengan. Me encantaría que las personas que hablan con un Elephant Whisperer, por ejemplo, se sientan apoyadas, se sientan comprendidas, se sientan escuchadas y que también se sientan inspiradas a ir allá y a su organización, por ejemplo, y a cambiar las cosas. Esto es una idea, por ejemplo, de lo que yo quisiera. Entonces, ahora tengo que cambiar, o más bien tengo que alinear, no necesariamente cambiar, pero tengo que asegurarme que todo lo que venga después esté alineado y tenga sentido en función de esto. Esta frase es verdad, entonces todas estas cosas tienen que cambiar. Algo más que tiene que suceder es tengo que tener en cuenta el impacto del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente con la pandemia todos nos hemos dado cuenta cómo las cosas han cambiado radicalmente. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un proceso en el que el medio ambiente está cambiando absolutamente la manera en la que nos desempeñamos. El medio ambiente nos llevó a estar trabajando, por ejemplo, en la oficina, no sé ustedes, pero al menos en mi organización, en mi universidad, nos empujó a trabajar desde casa en un proceso de 3 días. Antes no teníamos una política de cómo trabajar en línea y pues bueno, a partir de ese momento fue, ok, tienen 3 días para irse todos de aquí. Entonces, esto es algo que tenemos que estar al pendiente. Tenemos que entender, por ejemplo, que las cosas están cambiando radicalmente. Algo que escuchaba hoy, una frase que me encantó, dice, el algoritmo de mañana va a ser tu trabajo de hoy. ¿Qué quiere decir? Que si tu trabajo no es lo suficientemente sofisticado como para que una máquina no lo pueda replicar, muy probablemente en unos meses tu puesto va a ser reemplazado. ¿Por qué? Porque alguien va a escribir un algoritmo que es capaz de tomar las mismas decisiones que tomas tú. Ahora, entre el machine learning, que es las máquinas que aprenden y cómo van leyendo nuestras decisiones y nuestras acciones, y la inteligencia artificial, somos capaces de reducir la aportación de una persona a algo que un algoritmo, que un sistema es capaz de hacer. Entonces, por qué es algo que va a marcar la dirección. Esto es algo que nosotros como comunidad o como empresa o como organización tenemos que tener súper claro. ¿Por qué? Porque es algo que cada vez que vamos a tomar una decisión tenemos que voltear de nuevo a, ok, ¿está esto alineado con mi visión, y valores? ¿Está esto alineado con la experiencia del cliente que quiero que tenga? Y ¿es esta la mejor respuesta ante un medio ambiente cambiante? Bueno, pues esas son las preguntas que nos hacemos. Por qué obviamente nos lleva al qué. ¿Qué son esas metas? Normalmente metas primero organizacionales, van en cascada, organizacionales, metas de departamento, metas de equipo. Esto, por ejemplo, si lo trasladamos a una comunidad, pues estamos hablando de que tú como dueño, yo, por ejemplo, como dueño de Kaironautas, quiero que mi organización crezca considerablemente. Y así como crecí un cierto número, 100 personas para ser precisas, 100 personas en 50 días. Obviamente quiero seguir creciendo más. Son personas que están interesadas en esto, en cambiar, en aprender, por ejemplo. Entonces, ok, mi pregunta aquí va a ser, ¿cómo tengo que hacer para llegarle a más personas? ¿Cuáles son las metas que voy a tener como comunidad? ¿En qué momento empiezo a involucrar? Por ejemplo, ahorita son mis propios temas, mis propias ideas, mis propias necesidades, las que me llevan a dictar cuáles son los cursos que estoy facilitando y cuáles son las interacciones que tenemos. Pero en algún momento, obviamente, voy a integrar más personas para decir, a ver, a ustedes qué les interesa. Esto obviamente crea metas de departamento, que si estás hablando de una comunidad, por ejemplo, una iglesia, pues a lo mejor tienes diferentes grupos que son parte de esta organización
que es paralela, obviamente, a la iglesia en sí, a los clérigos, que son los que deciden ciertas cosas, pero bueno, hay organizaciones paralelas que están apoyando de nuevo a las metas organizacionales. Si tomáramos a la Iglesia Católica, que es con la que estoy familiarizada, las metas de la Iglesia Católica, esas serían las metas organizacionales, pero hay, como les digo, diferentes grupos, diferentes comunidades que sus acciones obviamente van a ayudar o no a la iglesia en conjunto a lograr sus propias metas. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que se quiere lograr. Y obviamente, una vez que tengo las metas de departamento, tengo que tener claridad mi equipo de trabajo. Si yo tengo, por ejemplo, como les digo, un curso para los agentes de cambio en la organización, bueno, ¿cuáles son las metas de ese equipo de trabajo? Esas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué buscan? Etcétera. Y eso es como equipo, pero luego, ya, sobre todo ya que hice la tercera parte que tiene que ver con el diseño organizacional, entonces ahora regreso a clarificar tú como individuo de qué te vas a hacer cargo. Entonces, estos son los planes estratégicos y operativos. Esto es lo que te va a llevar a ti a lograr tu misión y visión. Después pasamos al tema de el diseño organizacional, como les decía. Ahora hablamos del cómo esto que estamos queriendo lograr, por ejemplo, para continuar con el ejemplo de Elephant Whisperer, si digo quiero tener una comunidad de 500 Elephant Whisperers que yo he capacitado, facilitado, ayudado a aprender. Y las metas organizacionales, por ejemplo, mi propio departamento de marketing, que soy yo misma, voy a tener, vamos a suponer que voy a tener 5 anuncios al mes en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y en otros lugares. Entonces, ahora tengo que pensar cómo tengo que hacer yo para ejecutar este plan de crear 5 anuncios al mes que me lleven, obviamente, a lograr esas 500 personas que van a ser parte de mi visión de éxito en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, esta estructura del cómo, obviamente estos son los diferentes elementos a mi modo, a mi entender, que el trabajo que he hecho en estos últimos 5 años me ha llevado a pensar en estos, son como 7 elementos que he integrado en estos 4 grupos. Tengo primero que nada un mapa de servicio. Cuando pienso, por ejemplo, cuando diseño mi comunidad de Elephant Whisperer o mi comunidad de Caironautas, pienso en cuál es la experiencia que va a tener una persona que se acerca a mí. Cuáles son las interacciones, cómo le voy a responder, qué cosas tienen que suceder para que yo les pueda ayudar a hacer algo. Simplemente ahorita estoy creando un reto gratuito, por ejemplo, para la gente que quiere crear contenido como cursos de este estilo. Entonces estoy en este momento mapeando cuáles son los diferentes elementos de este curso. Esto me lleva a pensar en cuáles son los diferentes momentos de interacción con mi cliente. ¿Quién más interactúa? En mi caso, bueno, yo soy la única en este momento que está haciendo este proceso, pero por ejemplo, si yo me acercara a un community manager, tendría que explicarle cuáles son las expectativas que tengo. ¿Cuál es el viaje, le llamamos, o la jornada del cliente? ¿Cuál es cuando una persona escucha, por ejemplo, de Elephant Whisperer, cuando una persona se quiere registrar al curso, cuando una persona es parte del curso, cuando una persona se gradúa del curso? ¿Cuáles son los diferentes elementos que va a tener? Y, por ejemplo, una vez que tengo ya estos conceptos, vamos a suponer, voy a tomar la experiencia del curso. Ahora voy a empezar a crear mapas de procesos y procedimientos, SOPs, Standard Operating Procedures, no sé realmente cuál sea el nombre en español, pero asumo que procedimientos estándares de operación, donde yo digo, bueno, una persona que se registra hace un pago de esta manera, yo le voy a enviar un correo electrónico, le voy a hacer llegar unos documentos, va a tener acceso a la fecha, a la invitación para asistir al curso, etcétera. Esto me hace, obviamente, crear procedimientos estándares donde una persona, sobre todo cuando yo ya no soy la única persona que hace eso, cuando una persona, vamos a suponer que contrato a esta community manager y le digo, quiero que me ayude a hacer este apoyo, ella va a saber ahora cuáles son los diferentes pasos que tiene que tomar. Esta claridad, obviamente, le va a ayudar a ella a entender qué es lo que se espera y obviamente va a incrementar el tema de responsabilidad, porque ella sabe exactamente
por qué es responsable, qué tipo de cosas van a suceder. Y a mí, si yo soy su jefe, o si ella de alguna manera, bueno, me está apoyando a mí, en este caso yo soy su cliente, me va a ayudar también a darle seguimiento, ayudarla a que se desempeñe mejor. Todo esto, obviamente, tiene un impacto en la estructura organizacional, pero súper importante en la experiencia del empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, vamos a de nuevo hablar de un community manager, si yo tengo esta comunidad de Elephant Whisperer en Facebook, si mi community manager está teniendo una muy mala experiencia conmigo, obviamente la manera en la que esta persona trabaje va a decir mucho al respecto. Va a indicarle a las demás personas que no está siendo feliz. Hace, por ejemplo, 8 meses, perdón, sí, 8 meses aproximadamente, despedí a uno de mis clientes para quien yo hacía justamente community management. Es una organización global, es una organización muy grande, pero no me gustó cómo nos estábamos desempeñando al respecto de comunicación y toma de decisiones. Entonces, antes de que esto se tradujera en una experiencia negativa para otros miembros de la organización, decidí terminar con mi relación con ellos como clientes y pasarle la estafeta a alguien más. Entonces, esto es algo a lo que tenemos que cuidar. Obviamente, una persona que es consciente de cómo la experiencia del empleado va a impactar la experiencia del cliente, obviamente pues no va a tomar una actitud negativa, pero un empleado que esté o un miembro de la comunidad que esté disatisfecho, que esté insatisfecho, que no sea feliz, que se moleste con alguien, obviamente a crear repercusiones de largo plazo, sobre todo en la imagen, en la reputación de la organización, de la comunidad, de la empresa. Entonces, esto es algo que cuidamos y que tratamos de prestar atención. ¿Cómo estamos creando una experiencia positiva para la persona? Todo este tema de employee engagement tiene absolutamente todo que ver con este tema del diseño organizacional. ¿Qué tanto sienten ellos que pueden tomar decisiones? ¿Qué tanto sienten ellos que tienen un futuro? Sienten que son respetados, que son escuchados, etcétera. Y bueno, obviamente de esta estructura organizacional se desprenden roles y responsabilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ciertas cosas sucedan, para que la cadena de valor se ejecute, incluso en una comunidad, vamos a suponer, en mi grupo de Kaironautas, si yo quisiera que estas personas tuvieran una experiencia positiva, estuvieran inspiradas, etcétera, obviamente hay ciertas personas que tienen ciertos roles. Hay quienes responden preguntas, hay quienes apoyan a las personas nuevas a encontrar información, hay quienes a lo mejor hacen chistes, hay quienes le dan la bienvenida a otros, etcétera. Cada persona, incluso en una comunidad en línea, tiene un rol. No necesariamente tendrá una responsabilidad porque no les estamos pagando si es una comunidad en línea, pero si es un equipo de alto desempeño, definitivamente tendrán una responsabilidad también. Y cuando dejan de cumplir con esa responsabilidad, tu papel como líder, obviamente, es ayudarles a ajustar las cosas que tienen que cambiar. Y bueno, esto nos lleva al quién. Ese quién básicamente es ponerle nombre y entender a las personas como individuos. Ya no es un grupo, ya no es mi comunidad de Elephant Whisperer, mi comunidad de Kaironautas, ya no es la comunidad de Empodérate, ya son las personas específicas que tienen a su cargo ciertos roles. Y bueno, obviamente aquí hay también diferentes elementos. Uno de ellos es el papel de líder y son las habilidades de liderazgo que tengamos. Al final de cuentas, creo yo que el líder tiene no solamente la responsabilidad de ser el rol, ser la persona a quien modelamos y copiamos un poquito de quien aprendemos, sino es también el facilitador de todas estas conversaciones, porque cada uno de estos elementos, cada uno de estos bloques es una conversación, al menos una conversación que tenemos que tener. Entonces, el líder es el que nos va a llevar, obviamente, paso a paso a todos estos elementos. Existen también las competencias del equipo, es decir, cómo el equipo se está desempeñando, cuáles son las competencias individuales, dependiendo de sus propios planes de carrera, etcétera. Y bueno, como les decía, finalmente, el prestar la atención al equipo, a la comunidad, al grupo, hasta el grupo de amigos. Si ustedes se fijan, entre los grupos de amigos siempre tenemos a alguien que está prestando atención a esas cuestiones interpersonales, quién se lleva
bien con quién, por qué se molestó a alguien, etcétera, y trata de intervenir, de hacer que las cosas se vuelvan más positivas. Y bueno, quien facilita, como les digo también, las conversaciones en los diferentes niveles. Esto es el concepto de liderazgo y desarrollo de equipos. Y bueno, finalmente es, desde mi punto de vista, la versión más granular, más fina, más delicada, pero obviamente igual de importante que todas las demás. Todos los demás elementos son sumamente importantes. ¿Por qué son importantes? No me voy a clavar muchísimo porque veo que son las 5:40, a pesar de que, como les digo, preparé esto en minutos. Pero obviamente cada uno de estos conceptos tiene una importancia. Por ejemplo, la misión y visión y valores nos traen consigo el entender cuál es la relevancia del tema, del grupo, de la comunidad, de la empresa. Si somos una empresa con fines de lucro, nos trae una ganancia económica, pero si no, o un resultado económico, pero si no, nos trae también esa ganancia emocional. Nos sentimos que somos parte, por ejemplo, de Empodérate y entonces nos sentimos inspirados, empoderados, somos parte de un grupo, etcétera. También traemos consigo la fidelidad del empleado. ¿Cómo nos sentimos nosotros como empleados o como miembros de un grupo? Parte de. En el momento en el que nuestros valores no se alinean ya con los valores de ese grupo, decimos, sabes que esto ya no es para mí. Los temas de la experiencia del cliente nos traen obviamente resultados, es decir, a mejor experiencia del cliente o de la persona a la que servimos, mejores resultados. Y cuando prestamos atención a nuestro entorno, también prestamos atención a la sustentabilidad. Es decir, estamos entendiendo qué es lo que está pasando afuera de nosotros, de nuestra empresa, organismo, organización, comunidad, etcétera, y cómo nos va a afectar. Obviamente, toda la parte del qué está fuertemente ligada a los resultados de la empresa o de la organización, como el grupo grande. Nos da dirección, nos da sentimiento de unidad, nos ayuda a entender cada uno de nosotros qué rol tenemos en este equipo o en esta organización. Y bueno, cuando tenemos claridad acerca de nuestras metas, nos sentimos satisfechos. Sabemos que hay algo que estamos haciendo bien y eso obviamente pues, nos ayuda a sentirnos parte de la organización. Cuando prestamos atención al cómo, al diseño organizacional, obviamente, como les digo, pues prestamos atención al mapa de servicio, cómo interactuamos con las personas que son parte de, y esto nos incrementa una calidad en el servicio, un nivel mayor de satisfacción. Cuando prestamos atención a todos los procesos internos, tenemos mejores resultados, somos más consistentes, cumplimos con las normas. Cuando prestamos atención a la estructura organizacional, tenemos un incremento en la eficiencia y en la satisfacción del empleado, sobre todo porque hemos prestado atención, hemos diseñado la experiencia de los empleados o de los miembros de la organización o la comunidad. Y finalmente, cuando tenemos roles y responsabilidades claros y definidos, de nuevo incrementamos la fidelidad del empleado o del miembro de la comunidad. Por último, cuando hablamos de cuestiones de liderazgo, un líder que se ha desarrollado, que ha prestado atención a su formación, que sigue creciendo, que sigue avanzando, nos va a incrementar un sentido de responsabilidad a nosotros mismos y obviamente vamos a sentirnos que confiamos en ese líder. Cuando el equipo en conjunto se le presta atención a su desarrollo, el desempeño del empleado mejora también. Y cuando hay una facilitación y hay una conversación, hay un prestarle atención al crecimiento del grupo, existe un incremento de la colaboración, de la satisfacción del empleado y, bueno, obviamente de eficiencia de la operación. ¿Por qué? Porque la gente es capaz de tener conversaciones difíciles, es capaz de hablar de ese elephant in the room y decir, a ver, esto no está funcionando. No sé si me siguen o si esto ya es complicado. Ya casi termino. Lo único que me queda hablar es un poquito de, bueno, ok, ya nos dijiste qué es importante, por qué es importante, ahora dinos cómo se hace, aquí les va. Estos son algunos de los procesos y metodologías y herramientas que pueden usar para crear misión, visión y valores. Bueno, obviamente necesitamos un proceso de reflexión, un proceso de entender por qué estamos aquí, por qué hemos creado Empodérate Tú Puedes, por qué hemos creado Elephant Whisperer. Una visión, quiénes son los Kaironautas, por qué son parte de este grupo en Facebook, cómo se apoyan unos a otros, cuáles son los acuerdos del equipo, cuál es la manera en la que nos vamos a tratar nosotros como grupo, como amigos, como parte de algo que busca un todo.
Eh, Obviamente, cuando hablamos de la satisfacción y la experiencia del cliente, hablamos de un proceso de empatía. Esto es algo que uso en función del pensamiento de diseño, el design thinking, que habla mucho del empatizar, del entender a nuestro cliente. Entonces, este inicio de design thinking, de empatía, es un elemento clave, obviamente, para mejorar la calidad de la experiencia. Un análisis de contexto. No supe cómo poner esto en estos 10 minutos que me tomé traduciendo. Esto, desde mi perspectiva, es un environmental scan, donde yo entiendo afuera de mi organización, trato de entender, trato de mapear incluso qué está pasando, qué está sucediendo aquí, por qué están las cosas. Por ejemplo, COVID, ¿cómo me va a afectar? ¿Cómo está pasando? No sé si tengo una venta de productos que tienen piezas, ok, ¿cómo está COVID afectando la importación, por ejemplo? Eh, Todo este proceso del por qué, como les digo, es un proceso altamente reflexivo, que después obviamente lo podemos estructurar en planes, o lo debemos estructurar en planes sumamente concretos. Tenemos que tener mucha claridad: planeación estratégica, planeación operativa. La planeación estratégica es en los siguientes 3 años, 5 años, qué es lo que queremos lograr. Una vez que tenemos claridad en ese sentido, este año en qué vamos a estar trabajando, que nos va a permitir mantener la operación a flote, pero también nos va a acercar a ese plan y a esa idea que tenemos, a esa visión que tenemos dentro de 5 años. Esto lo tengo que traducir a metas SMART, es decir, tener mucha claridad en cuanto a que una meta debe ser específica, medible, alcanzable, retadora y con un tiempo determinado. Cualquier persona a la que yo le pregunte en mi organización, en mi comunidad, qué es lo que estamos haciendo, tendría que darme una respuesta, si lo he hecho bien, precisa en función de esto, que me lleve a mis planes operativos. Por ejemplo, si contrato, como les digo, a un community manager y le digo, quiero incrementar, quiero llegar de 0, bueno, ahorita ya tengo como unos 15 Elephant Whisperers, de 15 personas que tengo, quiero llegar a 500 en los próximos 3 años. Bueno, obviamente tengo que crear una serie de metas para que esta persona me ayude a alcanzarlas. Y obviamente en función de esas metas, ¿cuáles son los planes de desarrollo? A lo mejor voy a pagar un curso para anuncios de LinkedIn, porque eso pues a lo mejor no es lo mío y quiero que ella aprenda. Entonces, cada uno de estos elementos obviamente se va haciendo cada vez más específico a la persona, lo que ayuda obviamente a una mejora en el desempeño de la organización, incluso si es una organización de 2. Para hacer este proceso de diseño organizacional más específico, empezamos por crear un mapa de servicios que me permite entender esta persona que es mi cliente y que se acerca a mí, cuáles son los puntos que toca en mi organización, qué tipo de sistemas necesito, qué habilidades necesito para servirla. Cuando hablamos de compliance, de cumplir con las regulaciones, obviamente pues tenemos que hacer un análisis de cuáles son las regulaciones y eso qué significa si tengo una empresa, qué significa para mí. Cuando hablamos de estructuras organizacionales, obviamente pues tenemos que hacer un organigrama. Después de haber hecho todo un proceso de un análisis de diseño organizacional, terminamos en un organigrama y hacemos una planeación del capital humano, donde entendemos, bueno, de aquí a 5 años, por ejemplo, si yo sola soy capaz de tener, apoyar solamente a 10 personas, a 10 Elephant Whisperers en su proceso, vamos a suponer, los estoy coachando uno a uno, y quiero tener 500, bueno, eso quiere decir que o encuentro la manera de escalar mi proceso o voy a tener que contratar 50 coaches más para que me ayuden en este proceso. Y obviamente cuando hablamos de la experiencia del empleado o de los miembros de la organización, tengo que hacer encuestas de satisfacción. En el caso, por ejemplo, de la gente que tiene una comunidad en línea, va a prestar atención a cuántas personas permanecen en la organización, en la comunidad, si se van, por qué se van, preferentemente, si pudiera saberlo, aunque lamentablemente Facebook no tiene una manera de que nosotros le demos seguimiento. Una organización normalmente tiene una oportunidad, una encuesta de satisfacción, cuando la persona hace una entrevista de salida y explica por qué se va. Y cuando hablamos de los temas de quién, de liderazgo y desarrollo de equipos, bueno, es sumamente importante, sobre todo en una organización, en una empresa o en una organización sin fines de lucro, crear planes de desarrollo, donde yo entiendo a dónde voy a llevar a las personas, qué va a pasar con ellos, a vuelta de 3 años, cómo van a crecer,
cuáles son los planes de sucesión, es decir, si yo muevo al director de ventas de Latinoamérica y lo hago, no sé, vicepresidente de ventas, bueno, ahora ¿quién va a ocupar su lugar? Y si esa persona que ocupó su lugar, que vamos a suponer que era un director regional de ventas, no sé, de Venezuela, ok, ¿a quién voy a poner entonces como director regional de ventas de Venezuela? Entonces, es todo un plan, que es básicamente, si han jugado ustedes ajedrez, sabrán que cada vez que muevo una pieza tengo que pensar en cómo se va a estructurar la organización y qué más tengo que mover. Es básicamente lo mismo. De manera similar, cuando hablamos de equipos, y ya estoy por terminar esta parte de esta conversación, cuando hablamos de planeación de carrera y competencias en los equipos, decimos, bueno, para que el equipo trabaje de cierta manera, vamos a suponer, para que mi equipo de marketing me ayude a alcanzar a la cantidad de gente que quiero alcanzar, la cantidad de gente que quiero atraer, necesito darles una formación en anuncios de LinkedIn, en anuncios de Facebook, para ayudarlos a desarrollar sus propias competencias. Y finalmente, bueno, toda la parte del desarrollo de equipos, que es una de las partes que me apasiona más, que tiene que ver con el entender cuál es ese elefante en la habitación, qué es lo que está pasando, cuáles son esas cosas que no hemos discutido, que están bloqueando el progreso, que están haciendo difícil la vida de la organización. Y bueno, entender básicamente que los equipos van a tener altas y bajas y que hay cosas que se tienen que tratar en su momento para que cuando lleguemos a esa baja no caigamos con el peso de todas esas conversaciones que no se tuvieron. Entonces, básicamente con esto termino mis bloques de construcción. Lo único que me queda platicar un poquito es, bueno, como les digo, el tema de la cultura organizacional es un tema muy amplio. Cuando pensamos en cultura, pensamos en un iceberg normalmente, donde hay ciertas cosas que se ven, ciertas cosas que no se ven. Todos esos diferentes elementos de los que hablé, la gran mayoría son visibles, a excepción de la parte una de las partes del quién, cuando hablamos de los equipos, cuando hablamos de la cultura, cuando hablamos de las dinámicas del grupo, que es un tema que me apasiona y que otro día les voy a platicar. Pero existe toda una serie de creencias, de percepciones, de historias, de tradiciones, de reglas que no están escritas, que no son explícitas, que son las que van bloqueando el avance de la organización. Si no han visto por ahí, les recomiendo que se den una vuelta en YouTube y vean cómo avanzan o cómo se desarrollan las culturas organizacionales, y es la metáfora de los changos. Tienes una habitación con 10 changos o 10 simios y hay una escalera, y arriba de la escalera hay un plátano y una banana. Entonces, el primer simio va a subir. Al momento de ir a alcanzar la banana, existe un aspersor que lo va a mojar. Entonces, bueno, pues los moja todos, los simios se molestan. Más adelante, otro simio, porque piensa que las cosas no están relacionadas, vuelve a subir a tratar de tomar esa banana. Otra vez se vuelven a mojar todos golpean a ese simio, etcétera. Si cada vez, en cada paso del tiempo, vamos cambiando uno de esos simios, llega un momento en el que ninguno de los simios estuvo ahí para ver que cada vez que te subes a la escalera y tratas de pescar esa banana, te vas a mojar. Pero a la hora que alguien trate de hacerlo, a la hora que un simio nuevo trate de hacerlo, va a ser invariablemente golpeado o persuadido de no hacerlo. Y lo mismo pasa con las organizaciones. Sabemos que hay una serie de cosas que suceden, que traen ciertos resultados y que son positivas o no. Y cuando es algo que no es positivo, es algo que no queremos, se va volviendo una regla no escrita que la organización busca de alguna manera prevenir. Entonces podrá ser ilógico hasta cierto punto, podrá ser incluso contraproducente, por ejemplo, cuando ya hablamos de una organización que se enfrenta a la era digital y que han cambiado muchas de las cosas, de las creencias y de las posibilidades también. Y sin embargo, somos incapaces de retar esas organizaciones. No queremos hacer que las cosas cambien porque tenemos miedo, porque hemos sido golpeados en el pasado por esos simios que nunca vieron cómo esa banana
tenía una conexión con algún aspersor o alguna manguera, pero que saben que va a resultar en algo negativo. Entonces, esto es algo que sucede normalmente, tenemos que prestar mucha atención y creo yo que la mejor forma de hacer esto es ayudar a las personas que están interesados en la organización, en el éxito de la organización, ayudarlos a que desarrollen las habilidades y los conocimientos que les permitan facilitar estas conversaciones, que como les digo son básicamente las que hacemos en Elephant Whisperer. Entonces, básicamente termino prácticamente con una invitación, bueno, con 2 invitaciones. Hagan las preguntas que quieran. Estoy aquí todavía 7 minutitos más o algo así. Pero los invito a que se unan a mi comunidad de Elephant Whisperers. Van a obtener mi mapa para crear equipos de alto desempeño. En un momento se los muestro, el mapa específico, que es más complejo. Vayan a elephantwhisperer.com, se pueden registrar ahí y bajar ese mapa. O si me gustan seguir, ya sea en LinkedIn o en Facebook, en LinkedIn tengo la comunidad de Elephant Whisperer, o más bien mi fanpage, digámoslo así, donde yo comparto información. Y en Facebook está Elephant Whisperers también. O para recursos en español, para estos temas básicamente que son de logro de metas, de planeación. En español lo que tengo es el grupo de Kaironautas, que es básicamente para ayudarnos a lograr el éxito. Y bueno, ahora les muestro este mapa el mapa original, que ya no me dio tiempo, como les digo, de traducir, pero básicamente es lo mismo que les expliqué, los diferentes elementos, cada una de las cosas que tienen que suceder, qué pasa si no lo hacemos. Esto es para gente que trabaja en una organización porque es un tema un poco más estructurado y bueno, una especie de evaluación y cuáles son algunos documentos que nos pueden ayudar a asegurarnos que hemos logrado esto y trato de que la gente mapee. Muchos de mis clientes me dicen, es que claro que tengo un stakeholder analysis. Y cuando les digo, a ver, bueno, muéstrame el documento, resulta que pues más bien tuvieron una conversación con sus stakeholders. Entonces, es importante que veamos que hemos estado haciendo este trabajo, que hemos tenido una conversación que, como les digo aquí, es tan valiosa como los documentos que podemos crear. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentirse escuchada, quiere ser parte de esta conversación. Con esto básicamente me despido. Déjenme ver si hay algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Dominique. Sí tengo. Bueno, no hago esto mucho en español. Como les digo, mi servicio de consultoría es básicamente en inglés, aquí en Toronto, porque mucho de este trabajo, no lo he traducido concretamente al español. La gran mayoría de este trabajo no lo he traducido al español. Ya hace muchos años que no lo hago en español, pero bueno, puedo definitivamente hacer el intento si les interesa. Y si les interesa aprender a facilitar, a coordinar. Próximamente, probablemente en febrero o marzo, voy a estar lanzando un programa para agentes de cambio, para personas que trabajan como Elephant Whisperers. Son personas que son capaces de tener estas conversaciones y le llamo whispering, porque al igual que un elefante no puedes ir pescar al elefante de los colmillos y llevarlo a ningún lado. Tienes que ser gentil, tienes que ser discreto, tienes que convencerlo de que se mueva en lugar de tratar de empujarlo. Entonces, esto para mí es el mapa con el que ayudo a mis clientes a ver en dónde están, qué les está pasando, cuántos de estos elementos los tienen en rojo, y qué conversación podemos tener, qué conversación tiene sentido tener para tener un equipo, una comunidad o un grupo de alto desempeño. Estoy a sus órdenes, conéctense conmigo, por favor. No duden en mandarme una solicitud de amistad o en seguirme, como les digo, en Elephant Whisperer en Facebook. Whisperers, este es un plural, Elephant Whisperers en Facebook o Elephant Whisperer sin la S en LinkedIn. Que tengan un excelente día y estamos en contacto.